Hola, ¿qué tal, estimados suscriptores? Bienvenidos a otro video más de su canal El Gen Científico. En este nuevo video vamos a hablar sobre los números de oxidación o también llamados estados de oxidación. En el video anterior hablamos sobre las funciones químicas, las cuales nos sirven para identificar la identidad de las moléculas. Si todavía no lo has visto, te voy a dejar el link en la descripción de este video o puedes darle clic al enlace que está apareciendo en la parte de arriba. Sin más que agregar, comencemos con la explicación de los números de oxidación. Debemos de saber que los números de oxidación son cargas hipotéticas que van a adquirir los átomos cuando estos se combinan con otros elementos distintos o iguales a ellos. Estos números de oxidación o estados de oxidación se presentan o se generan por la transferencia total o parcial de los electrones que participan en los enlaces químicos. Y la importancia de saber asignar números de oxidación correctamente es que a partir de ellos nosotros vamos a poder asignar nombres a los compuestos o moléculas. En el caso de la nomenclatura stock y la nomenclatura tradicional, ya que la UPAC utiliza otro sistema diferente que no necesariamente se basa en los números de oxidación. Entonces, para poder asignar correctamente los números de oxidación en los compuestos, debemos de tomar en cuenta las siguientes reglas. La primera regla dice lo siguiente: la primera regla es que todo elemento libre o en estado puro, su número de oxidación siempre será cero. ¿A qué se refiere con estado libre o en estado puro? Es decir, que no esté combinado con ningún otro elemento químico. Cuando esto se presente, estaremos dándole o asignando un número de oxidación cero para estos elementos químicos. La regla número 2 dice que en los iones, tanto cationes o aniones, los estados de oxidación van a corresponder a su carga que presenten dichos iones. La número 3 dice que el estado de oxidación del oxígeno generalmente es de -2, a excepción de cuando estemos hablando de peróxidos. La regla número 4 nos indica que el estado de oxidación del hidrógeno generalmente es de +1, a excepción de cuando estemos nosotros hablando de los hidruros. En el caso de los hidruros, el número de oxidación para el hidrógeno será de -1. La regla número 5 nos indica que todos los elementos del grupo 1 o de la familia 1A y todos los elementos de la familia 2A, los cuales son los alcalinos y los alcalinoterrios, sus números de oxidación serán 1 y 2 respectivamente. Ahí no cambiarán para ninguno de estos elementos presentes en estas familias. Y la última, la regla más importante de todas, es que la suma algebraica de los números de oxidación o las cargas totales de los números de oxidación de los elementos que participen en un compuesto siempre nos tiene que dar cero, a excepción de que si nos están presentando algún ion. Es importante recordar todas estas reglas para poder asignar correctamente los números de oxidación. Tenemos en ese ejemplo una reacción química, una ecuación química, la cual está mezclando hidrógeno molecular más cloro molecular y nos está dando como productos el cloruro de hidrógeno. Cabe aclarar que todas las reacciones que estoy colocando no están balanceadas. Así que analizando la primera regla, observen que dice que cuando un elemento se encuentra solo, en estado libre, sin combinar con ninguno, su número de oxidación siempre será cero. Por lo tanto, como el hidrógeno que tengo en la parte de los reactivos y el cloro que tengo en la parte de los reactivos también se encuentran en estado puro, es decir, sin combinar, entonces su número de oxidación para estos elementos químicos debe de ser de cero. Este ejemplo entonces hace alusión a lo que es la primera regla para asignar números de oxidación. Cuando los elementos estén solos, el número de oxidación para ellos será de cero. Analicemos otro ejemplo más. En la siguiente tengo el ejemplo de 3 iones. Obviamente que tengo cationes y tengo aniones. Tengo en la parte izquierda el catión hierro más 3. Tengo en la parte central el catión bario más 2. Y tengo en la parte derecha el anión yodo -1. Por lo tanto, en la regla número 2 dice que
para los iones, cuando nos estén presentando iones, los estados de oxidación van a corresponder a su carga que presenten dichos iones. Quiere decir que para el caso del hierro, pues su número de oxidación con el que trabaja será el +3, para el bario será el +2 y para el yodo será el -1. De esa manera aplicamos la segunda regla para asignar números de oxidación. Siguiente ejemplo, tenemos ahí varios compuestos. Recuerden que cuando los elementos químicos ya no se encuentran solos, ya no se encuentran en estado puro, sino que ahora están combinados con otros elementos más, sus números de oxidación van a ser ya sea positivo o van a ser negativos, pero ya no van a ser cero, ¿ok? Entonces, la regla 3 nos dice lo siguiente: el estado de oxidación del oxígeno generalmente es de -2, a excepción de los peróxidos. ¿Quiénes son peróxidos? Todos los que tenemos en color verde. Esos son peróxidos. Y todos los demás no son peróxidos. ¿Cómo identifico eso? En base a su función química. Entonces, observamos que los de verde son peróxidos y los de el lado izquierdo no son peróxidos. El primero es un óxido ácido, el de en medio es un óxido ácido también, y el de el lado derecho es un oxácido. Como no son peróxidos estos tres que tengo en color negro, el número de oxidación para el oxígeno siempre será de -2. -2 y -2 y -2. Entonces, ojo ahí porque esa es una parte importante de los números de oxidación. Siempre que esté presente el oxígeno y no sea un peróxido, el número de oxidación para ese elemento químico en particular tiene que ser de -2. Y en el caso de los peróxidos, tiene que trabajar con -1, con -1. Esa es una característica del oxígeno. Analicemos otros ejemplos más. Para la regla número 4, nos dice que el número de oxidación o el estado de oxidación del hidrógeno siempre o generalmente es de +1, a excepción de cuando forma hidruros. ¿Quiénes son hidruros en todos estos compuestos? Pues los de verde, otra vez. Los de verde representan a la función química hidruros, ¿ok? Por lo tanto, en el caso de los hidruros, el número de oxidación para el hidrógeno no será de +1, sino que en este caso será de -1. Y los que están en color negro, estos compuestos del lado izquierdo, nuevamente tenemos aquí al agua, que es un óxido ácido, tenemos a un hidrácido y tenemos a un oxácido. Y como puedes observar, pues el hidrógeno siempre se va a encontrar del lado izquierdo o en la parte central. Pero si se encuentra del lado derecho, podemos afirmar que se tratará de un hidruro. Así que, como estos no son hidruros, el número de oxidación para el hidrógeno tiene que ser de +1. De esa manera aplicamos correctamente la regla número 4. Para la regla número 5 es cuestión solamente de identificar si el elemento químico se encuentra en la columna número 1 o se encuentra en la familia número 2, y en base a la familia donde se encuentre, en base a la familia de la tabla periódica, le asignaremos su número de oxidación. Ejemplo de ellos, pues podemos mencionar al calcio, al magnesio, por ejemplo, que están en la familia número 2. Entonces su número de oxidación tiene que ser de +2. Pero en el caso de, por ejemplo, el litio, el hidrógeno o el sodio, su número de oxidación tiene que ser siempre de +1. ¿Por qué? Porque están en la primer familia. ¿A excepción de quién? Del hidrógeno. Cuando esté en los hidruros, como mencionamos anteriormente, pues su número de oxidación tiene que ser de -1. Y para la regla número 6, recordemos que dice que la suma algebraica de los números de oxidación de ambos elementos químicos que participen en un compuesto siempre me va a tener que dar la suma de 0, a excepción de cuando me estén presentando un ion. En este caso son moléculas neutras, quiere decir que no tienen una carga como tal, y vamos a encontrar los números de oxidación de estos elementos químicos que están participando. Sabiendo estas reglas, aplicando estas reglas, yo puedo identificar que para el primer compuesto químico, el número de oxidación para este oxígeno tiene que ser de -2. ¿Por qué de -2?
Porque recordemos que el oxígeno siempre va a tener una carga de -2, a excepción de los peróxidos. Este de aquí, este compuesto, no es un peróxido, es un óxido ácido. Por lo tanto, pues tenemos que multiplicar la cantidad de átomos que hay de oxígeno por su carga. Esa será la carga total de ese elemento químico. Por lo tanto, multiplicamos 2 por -2, me daría un total de -4. Recordemos que yo necesito que la suma algebraica de los números de oxidación de estos dos me dé un total de 0. Por lo tanto, analizando esta pequeña ecuación que acabo de formular, lo correcto o el número de oxidación adecuado para el azufre tendría que ser de +4. ¿Por qué? Porque si yo sumo un +4 y le resto un -4, el total tendría que ser 0. Así que asignamos entonces un número de oxidación para este azufre de +4. De esa manera, hacemos que la suma de los números de oxidación me den un total de 0. Analicemos el ejemplo del medio. Para el ejemplo del medio, recordemos que una regla dice que el hidrógeno trabaja siempre con un número de oxidación de +1, a excepción de los hidruros. Pero en este caso, pues este compuesto no es un hidruro, es un hidrácido. Así que en este caso el hidrógeno tiene que trabajar con +1. Como solamente hay un átomo de cada elemento químico, pues entonces lo correcto es que el yodo trabaje con un número de -1, porque la suma, recuerden, me tiene que dar un total de 0. Por lo tanto, deducimos que los números de oxidación para el hidrógeno es de +1 y para el yodo es de -1. De esta manera hacemos neutra la molécula. Y por último, tenemos a este compuesto de acá que todos conocemos, que es el dióxido de carbono. Recordemos nuevamente la regla para el oxígeno. Cuando forme peróxidos, su número de oxidación cambia, pero si no forma un peróxido, el número de oxidación del oxígeno es de -2. Este no es un peróxido, lo mismo que el primero, es un óxido ácido. Por lo tanto, el número de oxidación para ese oxígeno tiene que ser de -2. Sabiendo que el número de oxidación de este oxígeno es de -2 y hay dos átomos, multiplicamos 2 por -2, me daría un total de -4. Recordemos que la suma total de los números de oxidación me tiene que dar 0. Así que, sabiendo esta pequeña formulita, lo mismo que en el primero, el número de oxidación para este carbono tiene que ser de +4. De esa manera hacemos neutra a esta molécula. Estos son compuestos binarios. Veamos cuando se adiciona un tercer elemento en el compuesto. Tenemos tres ejemplos. Tenemos tres compuestos terciarios. Está compuesto por tres elementos químicos. Entonces, vamos a encontrar los números de oxidación para cada uno de esos elementos que participen en cada molécula. Podemos observar que no hay hidruros. Podemos observar también que no hay peróxidos. El primero es un óxido ácido. El de en medio es una oxisal y el último es un óxido ácido. Por lo tanto, el oxígeno va a trabajar con -2 en los tres compuestos. -2, -2 y -2. En el caso del hidrógeno, como no están formando hidruros, también podemos asignarle el número de oxidación. Aquí trabajará con el +1, aquí no hay hidrógeno, en el tercero trabajará con un número de oxidación de +1. ¿Ok? Ya tengo los números de oxidación para algunos de esos elementos. Vamos a encontrar entonces el que nos falta. Veamos el primero. Tengo 4 átomos de oxígeno, lo tengo que multiplicar por este -2. 4 por -2 me daría un total de carga de -8. Recordemos que la suma de esos tres números me tiene que dar un total de 0. Tengo también una incógnita de número de oxidación que sería el del azufre. Y el hidrógeno, hay dos átomos, lo multiplico por este +1. Por lo tanto, sería una carga total de +2. Sabiendo esta pequeña ecuación, podemos hacer nuestro despeje correspondiente o a simple vista podemos identificar el número de oxidación que le tiene que corresponder al azufre. Tengo 8 cargas negativas, ya tengo 2 positivas. ¿Cuántas positivas necesitaría para aniquilar el total de estas 8 cargas negativas? Pues el número de oxidación que debería de tener ese azufre sería de +6. Porque recordemos que
La sexta regla de los números de oxidación me indica que la suma me tiene que dar un total de 0. Por lo tanto, deducimos que el número de oxidación para el azufre tiene que ser de más 6. De esta manera hacemos neutra a la molécula del ácido sulfúrico. Ahora analicemos la de en medio. Como observamos al inicio, solamente había oxígeno y le asignamos el valor de -2 a este oxígeno porque no forma peróxidos, ¿ok? No es un peróxido ese compuesto. Ahora, puedo observar que también está presente el sodio y recordemos la regla número 5. ¿Qué dice la 5? Que todos los elementos de la familia 1A y de la familia 2A, su número de oxidación es 1 y 2 respectivamente. Como el sodio se encuentra en la familia 1, la 1A, deducimos que su número de oxidación es de +1. Sabiendo eso, podemos ahora encontrar el valor para el azufre. Multiplicamos este 4, el subíndice del oxígeno, 4 átomos de oxígeno, lo multiplicamos por -2 y me daría un total de -8. Recordemos que la suma me tiene que dar 0. Tengo 2 átomos de sodio y lo multiplico por su carga de +1 y me daría un total de +2. Por lo tanto, si ustedes son observadores, tenemos la misma operación que en el primer compuesto. Así que deducimos que el número de oxidación para el azufre, al igual que en el primero, tiene que ser de más 6. Pero en el caso del primero es un oxácido y en el caso del de en medio es una oxisal. Y por último, analicemos el tercer compuesto. Recordemos nuevamente, el oxígeno no está formando un peróxido, por lo tanto su número de oxidación es de -2. El hidrógeno es de +1 porque obviamente la molécula no es un hidruro. Y vamos a encontrar el número de oxidación del nitrógeno. ¿Qué hacemos? Lo mismo, tengo 3 átomos de oxígeno, lo multiplico por el -2 y me daría un total de -6. 3 por -2 me da -6. Recordemos que la suma me tiene que dar 0. Tengo un solo átomo de hidrógeno, pues sería una carga positiva y debo de encontrar la carga o el número de oxidación del nitrógeno, que en este caso, si podemos observar, ya tengo 6 cargas negativas y tengo una positiva, por lo tanto necesitaría 5 cargas más para que la suma de esto sea un total de 0. Por lo tanto, el número de oxidación con el que trabaja ese nitrógeno será de +5. De esta manera encontramos los números de oxidación para cuando las moléculas o cuando los compuestos sean neutros, que es decir, que no estén en forma de iones. Pero ¿qué pasa cuando tenemos iones? Analicemos unos ejemplos. Tenemos ahí 3 iones. En el caso del primero es el ion sulfato, el del medio es el dicromato y el tercero es el fosfato, el ion fosfato. ¿Cómo me doy cuenta que son iones? Porque me están presentando una carga total, positiva o negativa. En este caso, los 3 son negativos. Quiere decir que en el caso de los iones, la suma algebraica ya no me tiene que dar 0, sino que ahora me tiene que dar el número del ion del que me estén presentando. Es decir, en el caso del ion sulfato, ahora la carga total me tiene que dar un valor de -2. Para el caso del dicromato, me tiene que dar una carga de -2. Y para el caso del fosfato, me tiene que dar una carga de -3. Así que encontremos esos números de oxidación para cada uno de esos elementos. Recordemos, el número de oxidación del oxígeno es -2. En el caso del dicromato también es -2. Y en el caso del fosfato también es de -2. Sabiendo el valor del número de oxidación del oxígeno, ahora solamente faltaría encontrar el valor del fósforo, del cromo y del azufre. Pero recuerden que la suma me tiene que dar la carga que presente ese ion. Comenzamos a multiplicar, entonces multiplicamos 4 por -2. Si yo multiplico 4 por -2, me daría un total de -8. Y recordemos que en este caso yo no necesito que la suma sea 0, sino que necesito que la suma sea de -2 porque es la que me está presentando este ion. Sabiendo eso, podemos deducir lo siguiente. Si yo ya tengo 8 cargas negativas, ¿cuántas cargas positivas le tendría que sumar a este -8 para que el total sea de un -2? Fácil, ¿no? Esa carga tiene que ser de +6. Porque si yo a este +6
le sumo menos 8, la carga total será de menos 8. De esa manera estamos encontrando el número de oxidación para el azufre cuando está en presencia de ion sulfato. En el caso del ion cromato, lo mismo. ¿Qué hacemos? Multiplicamos 7 por menos 2 me da menos 14. La suma con la carga de este cromo me tiene que dar un valor de menos 2. Pero ojo, aquí tengo un subíndice 2 para este cromo. Entonces, sabiendo eso, yo puedo deducir que la carga que debe de presentar este cromo total debe de ser de más 12. ¿Por qué? Porque si yo sumo una carga de más 12 y le resto menos 14, el total sería de menos 2, que es la carga que me está pidiendo este ion. Pero como tengo dos átomos de cromo, esta carga total la tengo que dividir entre estos dos. Por lo tanto, deducimos que el número de oxidación para este cromo tiene que ser de más 6, porque cuando yo multiplico este más 6 por 2, me da un total de 12. Y multiplicando este 7 por menos 2, me daría un total de menos 14. Cuando yo realizo la suma algebraica, me daría un total de menos 2, el cual es la carga de ese ion que me están presentando. Y por último tenemos al ion sulfato, que hacemos lo mismo. Tengo 4 átomos de oxígeno, lo multiplico por ese menos 2, 4 por menos 2 sería menos 8. Y recordemos que la suma me tiene que dar un menos 3 porque es la carga que me están pidiendo. Analizando esta operación deducimos que la carga que debe de presentar este azufre tiene que ser de más 5. ¿Por qué? Porque si yo sumo más 5 menos 8 me daría un total de menos 3. Así que el número de oxidación con el que está trabajando este fósforo será de más 5. De esa manera nosotros encontramos los números de oxidación cuando nos estén presentando iones, ya sean positivos o sean iones negativos. Se hace el mismo procedimiento. Hasta aquí con el video de números de oxidación. Esperamos haya sido de tu agrado. Si fue así, por favor, regálanos un like. O si tienes alguna duda, también puedes comentarla en la parte de abajo de los comentarios. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram. Y por supuesto, suscríbete a este canal de YouTube dándole clic al botón rojo que aparece en la parte de abajo de este video. Sin más que agregar, nos despedimos y nos vemos en el siguiente video.